Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Yanine Ponce. Yanine Ponce es antropóloga, es profesora universitaria, pero además de ser eso, ha hecho una serie de investigaciones. Hace poco la entrevisté y hablábamos de las diferencias de la concepción y el rol de la mujer, por ejemplo, dentro de la cultura quechua y la cultura aymara. Podríamos hablar de la mujer en el campo, en la ciudad. Hablar de la madre en el Perú es bastante complicado. Cuando uno habla, por ejemplo, de la madre no sé, noruega, hay casi una igualdad. Se podría decir que uno podría hacer esa generalidad, pero por lo que todos sabemos, no se puede hablar tan fácilmente de la madre peruana. Así es que se lo voy a preguntar. Yanine, bienvenida. Muchas gracias, Quique. Muy buenas tardes. ¿Podríamos estereotipar a la madre peruana? Yo creo que no. Y quiero aprovechar el espacio, saludar a tus seguidores y también desearles un feliz Día de la Madre a todas aquellas personas que se sienten comprometidas con la crianza y la formación cultural y social de un menor en este mundo. Madres, mujeres, abuelas, tías, hermanas y cualquier persona que críe con amor un pequeño. Tú has dicho que tenga, o sea, que haya parido. No Si no, tú has dicho que críe. Efectivamente, porque el proceso de socialización y el proceso de aprendizaje de la cultura de un individuo no está, si bien es cierto, durante el periodo de gestación la criatura ya tiene un desarrollo sensorial que le permite sentir emocionalmente muchas cosas, la inserción dentro de la sociedad y la adquisición de la cultura está a cargo de la persona que cría. O sea, en este caso, en nuestra sociedad y por las cuestiones actuales, muchas abuelas se vuelven nuevamente madres de los nietos porque se quedan con ellos todo el día. O muchas, no sé cómo deberíamos llamarlas más adecuadamente, pero nanas, ¿no es cierto? Muchas nanas se convierten en madres, ¿no es cierto? Porque la madre sale muy temprano y llega muy tarde, ¿no es cierto? Y de esta manera la transmisión de la cultura es directamente de la persona que cría, ¿no? Independientemente si es la madre biológica, independientemente si es mujer, va a ser la persona que cría. Te pregunté si se podría estereotipar. Yo sostengo que no se puede estereotipar precisamente porque hay muchos Perús, no hay un Perú. Así es. ¿No es cierto? Y lo interesante y lo hermoso que sucede entre las comunidades tradicionales es de que la crianza del niño no es una crianza individualizada, es comunitaria, como lo es todo en el Ande y como lo es en algunas comunidades nativas, ¿no? Esto me resulta interesante. Cuando nosotros hablamos del Ande, podríamos generalizarlo. ¿Tú estás hablando de pequeñas comunidades o estamos hablando también de ciudades del Ande? Puno, Juliaca, Cusco, algunas otras ciudades dentro del departamento de Cusco. ¿De qué estamos hablando? A ver, si nos remitimos específicamente a lo que son comunidades tradicionales, comunidades que todavía mantienen las prácticas tradicionales, aunque suene contraproducente, cuando los antropólogos hablamos sobre ciertas prácticas y ciertas costumbres, da la sensación de que que estamos hablando del pre-inca o durante el tiempo inca o durante la colonia, y no es así. Son prácticas culturales que siguen vigentes, siguen permanentes y se mantienen y se van a mantener por mucho tiempo porque se están transmitiendo culturalmente a los menores. A ver, dentro de las comunidades tradicionales, la crianza del niño compromete a toda la comunidad. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿no? Entonces, toda la familia cuando los miembros de comunidades se establecen o migran a ciudades un poco más grandes, esto es de responsabilidad familiar. Aquí mismo, en la ciudad de Arequipa, cuando hay una migración, la familia se siente comprometida. Se siente comprometida y se siente responsable de criar esa criatura, ¿no? Si la madre trabaja, va a ser responsabilidad de la hermana, responsabilidad de la abuela, etc. Incluso, la práctica no me va a dejar mentir y la experiencia,
Hay muchas mujeres que se trasladan, ¿no?, hacia la ciudad, forman un nuevo hogar, tienen un niño e inmediatamente mandan a llamar a su hermanita, la hermanita menor, para que les ayude y para que les ayude en la crianza del niño. Pero eso no es muy distinto de costumbres citadinas. Yo me crié en lo que llamamos en América Latina una familia ampliada. O sea, yo vivía con mis abuelos, con tías. Entonces, era una crianza también, digamos, familiar. Así es. ¿No? O sea, Eso, no es ejemplo, muy distinto, ¿no? No sí es distinto. No es que sea distinto precisamente, Quique. Es que eso es la cultura. O sea, nosotros vamos arrastrando ciertas prácticas, ¿no?, que pensamos que es lo normal y es lo natural y que eso pasa en las ciudades, cuando en realidad estamos arrastrando una práctica ancestral. O sea, en América Latina, la familia ampliada viene de las comunidades nativas. No, de las comunidades tradicionales. En este caso de las andinas, ¿no? Porque nosotros estamos mucho más impregnados de la cultura andina que de la cultura amazónica. Lo digo como sociedad, como Perú. Ahora, ¿qué ocurre, Quique? Esto mucho en México, mucho en los países que han sido atravesados por comunidades tradicionales, caso de Sudamérica, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, cómo son las prácticas de crianza en Europa o cómo son las prácticas de crianza en Estados Unidos, allí cada persona se resuelve con sus hijos. ¿Estamos caminando hacia eso? ¿En las ciudades, en las zonas urbanas? Estamos caminando hacia eso. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Eso perjudica de alguna manera la transmisión sólida de la cultura al individuo y probablemente también afecte emocionalmente, porque un niño que es criado por la familia, por los miembros de la familia, primero que lo que se transmite culturalmente, el mensaje cultural que se le da para que se inserte dentro de una sociedad de manera más oxigenada es homogénea. En cambio, si nosotros vivimos en una ciudad mucho más ajena, mucho más individualizada, el niño solo va a recibir información de parte de la familia nuclear, papá, mamá, y muchas veces las taras, sin querer ofender a nadie, pero las deficiencias o las taras que nosotros traemos como individuo, lo estamos transmitiendo directamente al niño. Mientras que si el niño es criado socialmente, va a recibir información que va a poder cernir y poder socializar de manera más oxigenada. Lo crían más y él crece más como individuo, curiosamente. Claro. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cargo conceptos de discriminación, cargo conceptos de diferenciación, que para mí es una enfermedad, ¿no?, voy a transmitir eso a mi hijo y mi hijo lo va a asumir como una verdad absoluta. Mientras que si voy rodeado de diferentes opiniones, yo, individuo pequeño, voy a aprender de esto y voy a cernir aquello que mi concepto aún pequeño, o sea, aún de pequeño, pero me va a dar de acuerdo a mi sentido común. Mi madre me dice que esto está mal, pero si mi abuela me dice que está bien, bueno, tan mal no debe estar. Y puedo pensar bien, y sacar mi conclusión. Por supuesto, ¿no? Mientras preparaba yo esta entrevista, me quedó la conversación que tuvimos en la entrevista anterior, cuando hablábamos de la mujer aymara, por ejemplo. Tú decías, la mujer aymara es cabeza. Así es. Y no cola, ¿no es cierto? O sea, ella toma decisiones económicas, inclusive busca parejas por temas utilitaristas en algún momento, hasta que su hijo crece, por ejemplo, y reemplaza a la pareja y maneja el camión. Me decías, usamos como por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? O sea, tal vez un poco reductivo, lo estoy utilizando en este momento, pero ahí me quedaba una cosa. Los conceptos de la maternidad en una cultura aymara y en una cultura quechua, en nuestra cultura occidental o occidentalizada, son distintos. O sea, o todos quieren tener un hijo, yo no sé por qué, o sea, ¿hay también utilitarismo en tener un hijo? No sé si como utilitarismo.
Pero un hijo siempre es bienvenido en el Ande porque implica también, sin sentido de explotación, obviamente, porque implica también ayuda. Porque allí en el Ande nada ni nadie se dedica al ocio. Todo el mundo contribuye. Es parte del concepto de Aini, es parte del concepto de reciprocidad. ¿No? Estoy hablando de quechua y aymara. Yo había notado precisamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué se tienen hijos? Se tienen hijos por perpetuar la especie. Se tienen hijos para compensar la soledad. Porque eso lo escuchábamos, ¿no? No, mira, está soltero, no, aunque sea que tenga un hijito para que la acompañe, ¿no? Si no de viejita, ¿quién la va a cuidar? Por ejemplo, ¿no? O mano de obra, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Yo sé que suena extremadamente frío, claro, y está sacado del concepto, sí, ¿no? Porque no es precisamente la prioridad. A ver, nuestros conceptos filosóficos, Quique, son diferentes a los del Ande. Hablo de quechuas y aymaras. El concepto de dualidad concibe no dos partes, sino una parte compuesta de dos que se complementan. Medias naranjas. Si lo queremos llamar como medias naranjas. Obviamente el concepto es muchísimo más profundo. Claro. Pero a ver, cuando una pareja se halla, pero de esta dualidad necesita un eje que permite la interacción, que permite el movimiento, que permite que estas dos partes se unan y sean dinámicas. ¿Esos son los hijos? Esos son los hijos. Ahora, ¿qué pasa? Mira, cuando una pareja joven entre las comunidades más tradicionales, quechuas y aymaras, se unen, ¿no? Normalmente viven bajo la vigilancia de los padres o de los suegros o de los mayores, para ver cómo se van complementando. Pero es una vez que ellos tengan un hijo que tienen derecho, primero, a ser parte del grupo social, es decir, asumir responsabilidades, hacerse cargo de la bocatoma, hacerse cargo de la vigilancia de las tierras agrícolas, hacerse cargo del manejo del agua, etcétera, etcétera. Y la familia ya asigna o terrenos, o bienes, o animales que les permitan subsistir. ¿Por qué? Porque un hijo implica ya como que la pareja se asienta. Maduró. Como que maduró y como que ahora asumen responsabilidades mayores, no solamente como familia, sino como parte de la comunidad. Tenemos que ir a una pausa. Me parece interesantísimo comprender estas cosas. Cuando regresemos, voy a preguntarle, porque o sea, la manera en que se explica es muy académica, lo otro debe ser muy natural. Yo no sé si la gente ha reflexionado. Quiero ver cómo es ese proceso de reflexión y de ahí nos vamos a pasar a otras partes, porque siempre solemos dividir costa, sierra, selva, o rural y urbano, pero también hay otras divisiones en el Perú. Norte, yo no sé, no sé si existe el sur, pero por ejemplo los que estamos hacia el sur, el centro, la capital, vamos a ver cómo es la maternidad del concepto y en la selva también, tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Yanine Ponce. Yanine Ponce es antropóloga y estamos hablando de las madres de distintas partes del Perú o de los distintos Perú que tratamos de juntar, diciendo que es una nación. Bueno, no sé. Cuando uno explica las cosas ocurren al revés. O sea, las cosas salen, entonces llega gente que empieza a pensar, gente intelectual, y empieza a tratar de explicar lo que pasa. Entonces, yo me imagino que lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo estoy simplificando, dos medias naranjas, necesitan interactuar, necesitan un eje para girar, ese eje son los hijos. Ese es un raciocinio, una explicación, es producto del intelecto. No, la gente del Ande maneja el concepto así, o sea, lo ha aprendido de esa forma. Siempre trato de ver, o sea, yo digo, cuando a mí me dicen, mira, para abrir esa puerta, ¿no? Tu cerebro tiene
que mandar una señal que va por aquí, baja a través de los nervios, llega, involucra, hace y tiene que la fuerza necesaria para que no rompas la manija, sino justo para lograr jalarla. Me dice, abre la puerta y digo, no, yo no la abro porque es bien complicado. Claro. Pero resulta que no lo hace con naturalidad, sin saber. ¿Ellos hacen todo esto sin saber? De la misma manera que tú aprendes a abrir la puerta porque lo ves y lo imitas, sin racionalizar la explicación, la cultura la aprendemos de la misma manera. Imitación, porque así nos criaron. Así es. Si a ti te dicen que tú no puedes comer sino carne de ciertos animales, porque lo otro es tóxico, es sucio, es dañino, hemos interiorizado de tal manera eso que si vemos comer a otras personas algo que es tabú dentro de nuestra cultura, es imposible que lo hagamos ni por curiosidad. Ajá. ¿No? Correcto. Entonces, igual. Sin embargo, los conceptos que se manejan sin explicación nos explican a los que estamos estudiando en esto y cuál es en realidad la función de estudiar culturas tradicionales, es justamente para que logremos entender esta forma de pensar de estas comunidades tradicionales y tender los puentes necesarios para que logremos entender su forma de pensar y promovamos desarrollo o inserción en la sociedad mayor. Todo proyecto de desarrollo que esté debidamente asesorado y debidamente entendido por la comunidad en la que se va a aplicar este proyecto va a ser muy exitoso, ¿no? En la Entonces, entrevista, eso es. En la entrevista anterior también compartiste con nosotros el concepto de la mujer en la selva. Así y tú decías, es. la individualidad de la mujer es muy respetada. Inclusive ella, ella deja a su pareja y cambia de pareja, o incluso teniendo hijos, si ella decide irse porque realizarse o alguna cosa dentro de su cultura, me refiero, se va y no es mal visto. ¿Cómo es el concepto de maternidad en la selva? ¿Es distinta a la del Andes? ¿Distinta a esta cultura occidentalizada latinoamericana? Estas comunidades tradicionales, por ser más pequeñas, por ser núcleos más pequeños, siempre asumen la responsabilidad de la crianza de los niños de forma, insisto, comunitaria. Si la madre en la selva se va, también. En la selva también. Si la madre se va, lo va a criar toda la comunidad con la misma atención y el mismo amor con el que crían sus hijos. O sea, los hijos son de todos. Los hijos son de todos. Ese es el concepto. Los hijos son de todos. Y son responsabilidad de todos. Para poder entender, ¿un hijo puede mamar de distintas tetas? Algunas veces sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, entre los curacas de las comunidades más tradicionales, solo a los curacas se les permite tener, sí, actualmente sí, se les permite tener hasta 8 mujeres, hasta 8 esposas. Pero ¿cuál es lo que los mide a tener 8 esposas? Que si él está en el derecho de tener, ya, digamos, no las 8, pero 3 o 4 esposas, significa que tiene que proveer 3 o 4 fogones, porque ninguna mujer cocina en el fogón de la otra. Entonces, si tiene que proveer 3 o 4 fogones, tiene que ser un excelente recolector, tiene que ser un excelente cazador y tiene que ser un excelente trabajador, ¿no? Para poder proveer a cada una y de manera igual para su fogón. Correcto. Entonces, muchas veces, cuando los mismos curacas sienten, por Dios, que les estamos depredando toda la selva y no están en capacidad de proveer esos fogones, se limitan a una sola. Correcto. ¿No? ¿Y los hijos de ese curaca? Los hijos de ese curaca son criados por todas sus esposas. Las 4. Las 4. ¿Y él siente, y ese niño siente que tiene 4 madres? Y ese niño siente que tiene 4 madres porque ninguna hace... Bueno, ahora, el tema del instinto siempre es más fuerte. No, claro. Siempre va a haber una mayor protección como madre de tu hijo. Bueno, pero es ¿no? que yo te lo digo porque, por ejemplo, Pero en esas familias ampliadas, está bien, pues, yo tengo mi mamá, pero mi abuelita también era mi mamá. Claro. Y también teníamos una tía de mi abuelita
que también era mi y que abuela. había criado eso, entonces, y también le decíamos mamá, o sea, la maninita, y todo el mundo. Entonces, y esto se eso es más o explica menos. justamente en el idioma. O sea, madre se le llama en muchos de los dialectos amazónicos tanto a la abuela como a la tía materna como a la madre. Precisamente por ¿No? ese concepto Justamente comunitario. por ese concepto comunitario. Eh, Entonces estos niños, aunque uno no crea, crecen con mucho amor y crecen con más amor de los que criamos nosotros. Lamentablemente esto se rompe cuando estos individuos tienen que insertarse en la sociedad mayor con problemas de discriminación, con problemas de diferenciación, con problemas de rechazo. Hay una cosa que quiero tocarte, porque ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan solo 3 minutos, pero quiero abordarlo porque me dejó mucha curiosidad la anterior entrevista. Nelly Mendoza dijo que un estudio que hizo la Universidad de Piura, parte de un estudio latinoamericano, estableció una cosa que a mí me parece muy reveladora e interesante. Que el concepto de maternidad ahora en América Latina, también en el Perú, me imagino que en las zonas urbanas, está desligado del matrimonio. La mujer piensa en ser madre soltera, o sea, realizarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando esto dentro de las ciudades? A ver, y abarca un poco sobre el tema de la decisión de ser madre, que también influye entre las comunidades tradicionales. Estamos en una etapa en que la mujer está demostrando que puede ser dueña de sus decisiones, dueña de su cuerpo y dueña de la decisión de ser madre, independientemente de si esto se va a realizar en pareja o no. La crianza de los niños es finalmente una responsabilidad que asumimos las mujeres en este espacio machista casi integralmente. Correcto. Casi integralmente. Pero me pareció muy interesante eso, y después yo encontré otros datos que también me parecen interesantes y quería preguntártelo. Las mujeres profesionales postergan la maternidad hasta los 35 años. A veces un poquito más. ¿Ya? Sí. Correcto. Creo que todos más o menos lo sabemos. Lo que me pareció bien interesante lo sostiene en una tesis Tania Pariona, una tesis de maestría de la PUC. Sí. Dice que las mujeres de más desarrollo académico, intelectual, digamos, ¿no? O sea, que han estudiado más, las que más estudian, las más cultas, no quieren ser madres. Quique, la maternidad es una responsabilidad enorme, pero que además implica una inversión de tiempo y una inversión de dinero enorme. Margaret Mead hace un estudio sobre los costos de la maternidad. Y los costos de la maternidad implican un cambio de dieta, mayor utilización de seguros médicos, menor rendimiento laboral, una larga suspensión de rendimiento laboral y una absoluta desconcentración después que una es madre. Una está de cuerpo presente pero de mente ausente. Porque la experiencia de la maternidad ¿Eso es real? cambia, por supuesto. Pues, pero eso no es dar un poco la razón a esos tipos que dicen no contratemos a mujeres, a mamás porque no rinden, pues. Contratemos a hombres. Pero es que ahí está el Estado para proteger debidamente si queremos que haya niños y nos renovemos como sociedad. Es curioso. Somos muy complejos. Somos demasiado complejos, pero date cuenta, un niño implica una inversión de tiempo, una inversión de dinero, realmente muy altos. Un hijo le cuesta mucho a una mujer, y no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de rendimiento profesional y de postergación de muchas metas, porque primero está el individuo pequeño. ¿Qué pasa? Somos una especie en la que el menor de nuestra especie necesita un cuidado de larga data. Eso implica inversión de tiempo. Ahora, si nosotros, échale pluma para terminar, ¿cuánto se gasta de cero, o sea, desde que el niño nace, hasta aproximadamente los 2 años y medio o 3 años, que usa un promedio de 5 pañales por día? ¿Cuánto es que se te va
de dinero al tacho de basura, Sí, literalmente. es cierto. Entonces, Yo, eso es. lo mío fue peor. Lo nuestro, lo de mi esposa y yo, le hizo alergia a los pañales. Así es que tuvimos que comprar pañales y lavarlos. Échale plumen, detergente, agua y tiempo invertido en lavar pañales. Sí, porque además los Mucho lavamos más nosotros caro. porque teníamos que lavarlos y dejarlos. Por supuesto. Gracias, Janine. Nada, Quique, muchas gracias a ti. Decidí traer a Nelly Mendoza y a Janine Ponce porque en sus intervenciones siempre nos enseñan mucho. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en Modo Avión. Gracias. $15.000 millones y hacemos este tren biocénico que nos cambia la cara, que nos mete al comercio mundial, que genera empleo, que hace muchísimas cosas. Por supuesto. $15.000 millones. Por supuesto.